Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Estamos acá con Nico, con la rusa. Vamos a hacer hoy, como veníamos anunciando, un Facebook Live para discutir un poco sobre la crisis del coronavirus. Como verán, estamos casi que estrenando un nuevo estudio. Junto con el noticiero que vieron recién, son distintas iniciativas que estamos teniendo desde la Izquierda Diario, ampliando también todas las cosas que hacemos. Ustedes ya conocen el diario, conocen nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, como habrán visto, están saliendo nuevos materiales. Estamos haciendo también entrevistas internacionales, conexiones con todo el país. Bueno, toda una serie de coberturas de la Izquierda Diario por el coronavirus y la crisis que está causando, pero que también queremos apostar a seguir desarrollando. Así que bueno, si quieren empezamos. Rusa, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación y también los quiero felicitar por el trabajo que están haciendo. Me parece que en este contexto donde hay noticias que cuesta mucho que circulen, que se conozcan, que la Izquierda Diario tenga esta iniciativa, me parece que puede ayudar mucho para hablar de lo que nadie habla. Seguro. Nico, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo. Creo que es muy bueno en este momento que todos puedan ayudarnos a difundir, ¿no? Y a participar de Elite Multimedia. Está muy bueno este estudio y la verdad que es un esfuerzo enorme que estamos haciendo desde el PTS y bueno, muchas compañeras y compañeros que están poniendo en movimiento para que pronto tengamos la posibilidad de tener un gran multimedio, pero ya se está viendo en la gran cantidad de ingresos que tiene en estos días, ¿no? El diario sí. y la verdad que bueno, es muy importante para difundir bueno, lo que le pasa a la clase trabajadora y una propuesta de izquierda como lo venimos haciendo en estos días frente a esta crisis gravísima que estamos atravesando, ¿no? Totalmente. Y una de las propuestas que tiramos acá en la mesa, pero también para quienes nos están viendo, es justamente esto que dice Nico, que nos vayan mandando sus preguntas, que nos vayan mandando también videos. Estuvimos viendo y nos estuvieron llegando muchos videos de denuncias, de condiciones de trabajo, de despidos, también de represión policial en los barrios. Queremos intercambiar con todos ustedes eso, que nos lo hagan llegar, nosotros mostrarlo. Muchas cosas nos salen en otros medios, por eso potenciar también la voz de la Izquierda Diario. Repito, veían hace un rato un noticiero, todos los de lunes a viernes van a encontrar a las 20 horas un resumen de noticias con una visión desde la izquierda de todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Y bueno, ahora la charla queremos empezar un poco y si les parece les propongo arrancar con un video Bueno. que nos estuvo llegando también a las redes, así que si quieren vemos el video y arrancamos la conversación. Dale. Es necesario que el personal de salud nos hagan los test, por favor, díganlo, porque es así, es así. Hay una línea en infectología que dicen que no es necesario hasta que no aparezcan los síntomas. En los lugares privados y acá nomás, en un centro de rehabilitación donde tenemos muchos pacientes traqueotomizados, recién ahora sacan una orden que restringen a la familia además. Nosotros podemos ser portadores, los trabajadores de la salud podemos ser portadores sintomáticos, ¿o no? Y entonces necesitamos que se nos hagan los test masivos a todo el personal de la salud y la población para bajar la curva de infectología, porque esto no somos héroes, somos trabajadores precarizados en este momento. Por favor, le pedimos que les agradecemos los aplausos, pero que el señor presidente haga algo, la reta, los sindicatos que no se están poniendo a la altura de las circunstancias. Necesitamos unificar el sistema de salud, tanto privado como público, porque es el público que se está poniendo al hombro de todo. Y los privados no están haciendo absolutamente nada más. Es necesario que... Bueno, el video veíamos una de las trabajadoras del Pirovano. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, totalmente. No, digo que cuando lo veíamos anoche, que me llegó, por lo menos en un momento que lo pude ver, me pareció eso, ¿no? Muy claro el planteo de la situación de las trabajadoras y trabajadores de la salud, de la precarización y de que en este momento necesitan los test para los trabajadores y trabajadoras que están allí al frente de esta pelea contra la pandemia y que entonces bueno, uno de los planteos que nosotros veníamos haciendo, tomando en cuenta lo que se viene haciendo en otros países y lo que dice toda la comunidad científica, ¿no? Que la cuarentena o el aislamiento social masivo solo no tiene la eficacia que tiene cuando se hace el testeo masivo para poder aislar a las personas que están con el virus y a sus círculos más cercanos y de esa manera poder
combatir la pandemia, como hicieron, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿no? Que es un ejemplo que se viene hablando, etcétera. Y bueno, me parece que una de las cosas que están reclamando muchos trabajadores de la salud, esta voz es la que por lo menos a nosotros nos llega de muchos trabajadores y trabajadoras que necesitan los testeos masivos. Este miércoles tuvimos una reunión con el jefe de gobierno de la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta, con el vicejefe de gobierno, con todo su gabinete, y una de las cosas que desde el Frente de Izquierda insistimos mucho es el tema precisamente de los y las trabajadoras de la salud, ¿no? Porque cada vez más se ha ido convirtiendo también en un trabajo eminentemente realizado por mujeres, y le entregamos un informe que preparamos con todos los compañeros de la banca, con Alejandrina Barri, donde le contamos hospital por hospital lo que nos cuentan las trabajadoras a nosotros, no lo que sale o lo que dicen o que te cuentan lo que por televisión, sino la realidad que se vive en todos los hospitales de esta ciudad, que es una ciudad que atiende a pacientes de la ciudad de Buenos Aires, pero que un tercio hoy, antes de que estalle la pandemia, ya están ocupados por un tercio por gente que viene generalmente del AMBA, ¿no? Del conurbano. Entonces, es una situación que involucra a quienes habitan en esta ciudad, pero también a grandes sectores de la provincia de Buenos Aires, y hay denuncias de todo tipo. Por ejemplo, Bárbara, una compañera enfermera del Garrahan, nos contaba que el servicio de enfermería del Garrahan hoy está funcionando con el 40% del personal, es decir, en esas condiciones se llega a la pandemia. Así que después de esa reunión, además de entregar los informes, presentamos un proyecto para que, como decía Nicolás, se haga efectivo esto de que a todos los trabajadores de la salud se les hagan test. No pueden seguir trabajando, no pueden seguir estando atendiendo pacientes. Ya hay casos graves en el Pirobano, casos graves también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ni que hablar de Chaco, ¿no? Que fue uno de los casos famosos que se habló, donde el médico o la enfermera va al hospital, se contagia y a su vez sigue propagando esto en el mismo lugar. Y un dato más, Patricio. Horacio Rodríguez Larreta nos contaba que en la ciudad de Buenos Aires, por el tema de los test, que era algo que yo insistí bastante en la reunión, hay 2 laboratorios que están habilitados por la ANMAT para realizar los test que son seguros, ¿no? Porque hay una discusión en cuáles test son más seguros, cuáles no. Bueno, los que son seguros. Esos 2 laboratorios dicen que hoy no pueden producir más de lo que hacen, que tienen problemas. Ahí se demuestra lo que nosotros decimos, la realidad y la vigencia que tiene, de que los laboratorios en este momento tienen que ser puestos al servicio de toda la población, deben ser declarados de utilidad pública y deben pasar a formar parte de una red, junto con los laboratorios del Estado, los laboratorios de las universidades públicas y demás, una red única que permita que no haya una restricción de testeos a partir de que no hay cantidad o a partir de que no hay quien los haga. 2 laboratorios en toda la ciudad de Buenos Aires, cuando la ciudad de Buenos Aires, si hay algo que no le faltan, es capacidad para poder realizar esto, ¿no? Así que ahí se ve un poco la contradicción que hay entre los negocios privados, como es uno de los grandes negocios, el de los laboratorios en la Argentina y en el mundo, ¿no? Es la gran discusión también hoy en Estados Unidos, por ejemplo, después podemos profundizar si quieren más sobre eso, la contradicción entre esa concentración económica y la necesidad de toda la población. Mirá, les leo un mensaje, para así empezamos a intercambiar también con los mensajes que van llegando. Marianela Garófalo nos dice: ayúdennos a viralizar. Somos casi 5.000 médicos recibidos durante el 2019 que queremos matricularnos para colaborar con la pandemia para poder dejar a nuestros colegas con sus factores de riesgo en sus casas. Y esto que decías vos, Nico, no es algo que estamos inventando acá por lo de los testeos, etcétera, y menos con las y los trabajadores de la salud. Si vemos lo que está pasando en Italia, por ejemplo, ya tienen una situación crítica porque como también empezaron tarde con los testeos, mucho personal de salud se enferma, incluso algunos médicos más grandes están muriendo, y ese es un personal que no podés reemplazar rápidamente. Entonces es una medida clave. No, es muy importante esto que nos están diciendo porque es fundamental tener personal y personal capacitado. Es algo que hay un artículo en Idea de Izquierda muy bueno de nuestros compañeros Juan y Horacio, de médicos del Hospital San Martín de la Plata, del último domingo, donde ellos, explican un poco todo lo que es el sistema de salud en la Argentina, ¿no? La cantidad de camas, que son más de 160.000, etcétera, y muestran muchas de estas contradicciones que hay en el sistema de salud de la Argentina, en el déficit estructural, ¿no? En el que lo han dejado los gobiernos a lo largo de los años. Bueno, con Macri el presupuesto cayó 25% en 4 años, o sea, peor aún de lo que ya estaba.
Y entonces es fundamental poder contar con todos los recursos. Y lo del tema de los testeos es algo que fíjate que hay un ejemplo del Hospital El Cruce de Florencio Varela, del laboratorio del Hospital El Cruce, donde una trabajadora pidió licencia, le dieron 2 días, pidió extensión porque tenía síntomas, no se lo dieron, volvió a trabajar y tiene coronavirus. O sea, y también hay otra trabajadora que se infectó. Entonces, fíjate, no le aceptaron poder seguir. Entonces, la licencia es muy necesaria porque va a haber médicos, trabajadoras y trabajadores que van a tener que estar aislados porque tienen síntomas, porque se enfermaron. Y bueno, es muy importante también este mensaje. Que nos llegaba. Después, incluso por lo que pasó en Italia, donde hubo casos muy graves, incluso con enfermeras, digamos, con una angustia total, porque después se daban cuenta que estaban contagiando otros pacientes. Claro. Pero no es solo para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, desde ya, ¿no? Tenemos acuerdo. Pero acá, por ejemplo, Napoli Pablo nos dice, el test también debe ser para todos los que trabajamos en el aeropuerto, que es uno de los temas, ¿no?, que salió a la luz ahora estos días. Sí, la empresa GPS es la que está recibiendo en este momento grandes denuncias porque además de haber puesto trabajadores para asistir los vuelos de repatriados que llegaron a la Argentina, que como todos saben, en muchos casos había personas que estaban enfermas o que directamente van a cuarentena, después se verá, los hicieron asistir los vuelos, por televisión Claro. le decían héroes, pero cuando terminaron de cumplir esa función y se cortaron los vuelos, porque ya entre ayer y hoy llegaban los últimos, los despidieron a 2 trabajadores, a Yelén y Carlos. Entonces ahí vemos también un poco esa crueldad con la que piensan sus negocios. Bueno, mientras los necesitábamos, sus vidas son descartables, porque los mandaron a atender los vuelos sin testeos para saber si estaban en condiciones de salud para hacerlo, sin los elementos de seguridad necesarios, ni alcohol en gel, ni barbijo, nada. Sin los elementos de seguridad necesarios, una vez que cumplieron los vuelos, los tratan, bueno, listo, ya está, no te necesitamos más, te despedimos. Una cosa terrible, además los despiden a estos compañeros precisamente porque ellos fueron algunos de los tantos, porque la verdad es que yo hablé con varios y las asambleas fueron masivas, donde todos los trabajadores decían, no me podés mandar a atender los vuelos en estas condiciones, necesitamos medidas de seguridad. Así que creo que esto complica a esta empresa, pero también más de conjunto a aerolíneas y a todo el sistema de empresas que trabajan en Aeroparque y en Ezeiza, donde son responsables de en qué situación están los trabajadores. Sí, fíjate que bueno, nosotros también lo trasladamos rápidamente a la presidencia de la Cámara de Diputados, la preocupación frente a los despidos de Ayelén y Carlos, que, como decías vos, estaban reclamando las medidas elementales, ¿no?, que tienen que tener trabajadores de Ezeiza particularmente, donde es un lugar donde ingresan personas de todos los países, han ingresado de todos los países donde se ha propagado el virus, ¿no? Entonces no es cualquier sector, estamos hablando de algo... ¿Puedo agregar algo, Nico? En este caso como abogada, está protegido por la ley. El artículo 75, la ley de contrato de trabajo, específicamente señala eso. Habla de el deber de seguridad que tiene el empleador, pero también el derecho que tiene el trabajador, la trabajadora, de ejercer la retención de tareas cuando esas medidas de seguridad no están garantizadas. Es decir, incluso la ley contempla situaciones como esa y protege esto. Pero bueno, la vida de los trabajadores y trabajadoras no vale nada para estos empresarios. Es mucho de lo que queremos seguir haciendo y profundizar con la red de diarios, también que es una red de diarios que son 12 países, 8 idiomas, por eso también estamos en comunicación con corresponsales de Italia, de España, de Estados Unidos, desde Nueva York, de México, de Brasil, de Chile, de Uruguay, bueno. Y también vemos como hay cosas que se van repitiendo. Entonces, el ataque a la salud que venía, que es previo, ¿no? Hay una cosa que hay que decir, la decadencia de la salud pública es algo que no empezó ahora, sino que ya se venía. Y déjame que te digo, porque por ejemplo acá Valeria Herrera también, que nos está viendo y nos escribe, y queremos que nos lleguen más denuncias de este tipo, dice, en el hospital de más complejidad de la Patagonia todavía los trabajadores no tenemos los elementos de protección y los respiradores que se pidieron no llegan. Esto es parte del estado de situación. Sí, bueno, por eso nosotros frente a la insistente preguntas y este planteo que bueno, Miriam lo hizo en
en la legislatura, en la reunión con el jefe de gobierno de la ciudad, nosotros lo hicimos también en la Cámara de Diputados, también lo hicimos al presidente Fernández, de decir, bueno, esta es la situación y por qué no están los testeos. Lo hicimos también con el ministro de Salud, que le preguntamos a Ginés González García, no nos contestaron. Todavía no está claro. No nos contestaron cuál era el plan. Nos dijeron, bueno, van a venir 50.000, el 26, 27 de test, van a llegar estos reactivos, unos 50.000 el 25, 26 de marzo, pero no es parte de un plan sanitario de conjunto que incluye que haya más camas, el tema de los respiradores. Totalmente. Que son caros, pero que se pueden fabricar. Se pueden fabricar, bueno, hay una fábrica de hecho que lo hace en la Argentina, pero también uno de los planteos que hacemos desde el PTS y la izquierda es reconvertir la industria que tenga capacidad para hacerlo, digamos. Entonces, cosa que se está haciendo en otros países, ¿no? Cosa que, claro, como también, por ejemplo, nosotros decimos que se declare de utilidad pública y se nacionalice todo el sistema de salud privado, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, como decía Miriam recién, con los laboratorios, etcétera, lo hizo Irlanda. Es un país capitalista, digamos, ¿no? O lo que venimos diciendo, que ahora queremos, yo por lo menos creo que es algo que tanto a Miriam como a mí nos han enviado muchos mensajes estos días, el tema de los despidos. Bueno, la prohibición de despido, otro punto que nosotros venimos insistiendo. España tomó una medida limitada, pero tomó esa medida que es la prohibición de los despidos. Es decir, me parece que esto que estamos viendo en los trabajadores de la salud particularmente, ¿no? Que son medidas que están planteando elementales, bueno, son cosas que se tienen que hacer ya, porque de nada sirve un aislamiento generalizado si no se toman estas medidas, que son medidas, creo que son básicas, digamos, ¿no? Sí, una cosa, no, que los testeos masivos también, el sentido que tienen, porque no es una medida que uno plantea aislada. Medida aislada no sirve ninguna, incluso el aislamiento, hay un gran cuestionamiento de los profesionales de la salud si el aislamiento solo como medida aislada sirve para combatir, no digo para paliar, para combatir verdaderamente la pandemia. Entonces, los testeos masivos son parte de un plan más integral que, además de lo que decía Nicolás, permitiría dirigir recursos. Si vos con testeos masivos demostrás que los casos están concentrados en la capital federal y 3-4 provincias, vos dirigís la gran cantidad de recursos, concentrás todo ahí y no los dispersás por el país. Digo una cosa elemental, pero que hoy no se puede hacer porque no se hicieron todavía estos testeos masivos, se empezaron a hacer un poquito más en estos días, pero que no permite planificar. Entonces, esto se inserta en cómo se llega a esta crisis. Vos lo mencionabas un poquito antes, se llega en una situación terrible en la Argentina con un desguace profundo que empezó en la dictadura, pero que centralmente se hizo la obra que no pudo terminar la dictadura cívico-militar, la terminó Menem, descentralizando todo el sistema de salud, pasando los hospitales a provincias y municipios, dejándolos a su suerte, ya no dependen más del presupuesto nacional. Y en el mundo en general, por eso España e Italia no es casualidad, Pato, que sean los grandes países que tengan estos problemas, porque España e Italia, a partir de la crisis del año 2008, una crisis económica mundial, los países imperialistas decidieron rescatar a los bancos, destinar los recursos para el sistema financiero, desfinanciando la salud, porque de algún lado ese dinero salió, no salió del bolsillo de ningún gran empresario, salió de los presupuestos de salud, de los presupuestos básicos que se necesitan para atender a la población, y hoy se llega en estas condiciones. Es decir, Nico mencionaba lo de Macri, bajó un 25% el presupuesto de salud. Se recupera el Ministerio de Salud, se pone de nuevo esa figura, pero se recupera el presupuesto. Digo, en cada uno todavía no hay presupuesto. La Argentina hoy todavía no tiene presupuesto, sigue funcionando con en esta área y en las demás, ¿no? En esta área se tuvo que votar una partida específica porque el presupuesto que sigue rigiendo es el del gobierno macrista. Entonces creo que esta crisis expone los grandes problemas que el sistema capitalista ya trae, un sistema y toda la decadencia que eso produce en la atención de la salud, en la atención de la educación, en montones de cosas de la población trabajadora. El trabajo precario. El trabajo precario, ejemplo, que bueno, la desocupación. Claro. Bueno, en lo que vos señalabas, Miriam, recién, en Italia recortaron en la última década, post-crisis 2008, 37.000 millones de euros del presupuesto de la salud. Claro. Es decir, en la salud pública ha sido una de las principales víctimas de los ajustes que vinieron después de la crisis capitalista del 2008. Entonces, las consecuencias, porque hay muchos especialistas que
han planteado en estos últimos días, a partir de esta pandemia, incluso también sectores marxistas y demás, que es decir, esta es la tercera pandemia que tenemos en el siglo XXI. En 20 años tenemos 3 pandemias, o sea que acá, así como la crisis del sistema de la salud no es no es que no se sabía, no es un cisne negro, sino que es algo que estaba inscripto en lo que viene pasando en todos los países. Entonces, lo que privilegian son todo lo que tiene que ver con las ganancias de los capitalistas. Por ejemplo, sí, todas las enfermedades que tienen que ver con enfermedades infecciosas, bueno, no fueron prioridad, ¿no? Como es la investigación científica, el tema de las vacunas, etcétera, no ha sido algo que se haya privilegiado, sino que más bien se planteó que era algo que estaba mermando, digamos, en el mundo, y que entonces se abocaron mucho más, todo lo que tiene que ver con la salud se abocó mucho más a lo que le da rentabilidad a enfermedades como el cáncer, etcétera. Entonces digo... incluso medicamentos psiquiátricos. Esa es la discusión en Estados Unidos hoy, que de 19 laboratorios, solo 3 se dedican a hacer esto, porque el gran negocio de Big Pharma, como lo llaman allá, prioriza, por ejemplo, la producción de psicofármacos sobre la necesidad de vacunas para las gripes, incluso, no solo para esta claro, gripe, entonces sino cuando vos decís, vos decías recién en los negocios, ¿no? Cuando nosotros planteamos que todo el sistema de salud hoy tiene que estar centralizado, nacionalizado y puesto en función de la necesidad de las mayorías y no de los negocios, tenemos que decir que en Argentina 3 de los principales millonarios del país están vinculados a los laboratorios y al negociado de la salud privada, digamos, ¿no? O sea, lucran con la vida y con la muerte de la gente. Entonces, digo, eso se tiene que terminar inmediatamente, porque tenemos que combatir esta pandemia, no porque nosotros se nos ocurrió, sino que es lo que permitiría en este momento, por ejemplo, que el sistema de salud público, que tiene que atender al 40% de la población aproximadamente, digo, que tiene una cantidad de establecimientos que es menos de 1/3 de los establecimientos del país, atienden al 40% de la población, con un presupuesto que es muy bajo, mucho más bajo que el que tienen, por ejemplo, los que pueden acceder al sistema de las obras sociales, y ni hablar de la medicina privada, de las prepagas, ¿no? O sea, el 40 y pico por ciento se atiende a través de las obras sociales, y después las prepagas aproximadamente el 15-16%. Bueno, vos ahí tenés una gran desigualdad también en la salud en la Argentina, y por eso hay que centralizar todo para que todo esté puesto en función de las necesidades del conjunto de la población, que es la mayoría del pueblo, digamos, en función de las necesidades de la mayoría del pueblo y no de estos millonarios. Sí, como dicen ahora, no es por vos, es por todos. Bueno, si es por todos realmente, y si la pandemia tiene este nivel de contagio, no se salva a nadie porque uno tenga una tensión si la pandemia se extiende en todo el país. Entonces, estas medidas irracionales que a veces cuesta un poco explicarlas, creo que en este momento se demuestran como lo que son, como una falta absoluta de planificación en el sistema de salud, y que lo que prima es la ganancia, como vos decías. Los dueños de los laboratorios en la Argentina se hacen famosos no por sus grandes obras de caridad, sino por las fiestas que organizan. Es bastante escandaloso. ¿Cuánto le salió el cumpleaños? 6 millones de dólares. Uno de los cumpleaños de uno de los Remers. ¿Qué cumpleaños, no? ¿Qué cumpleaños? Pero bueno, cuando nosotros decimos nuestras vidas valen más que sus ganancias, claro. Bueno, la plata que ganó Remers, la ganó, aparte en general los laboratorios están muy ligados también a quien le venda las obras sociales, a todo. Acá, por ejemplo, Melina Noelia nos dice en el Hospital Pirovano van 16 días de declaración de la emergencia y todavía no están los elementos. Y es verdad, justo el otro día contaban, operaron a un conocido, a un amigo, y decían, por ejemplo, que en la entrada del hospital les hacían un día, ¿no? Le hacían con la pistola para ver la temperatura de las personas. Dice, al segundo día ya no, porque no tenía pilas la pistola. Vergüenza. Entonces imagínate, Remers hace una fiesta de cumpleaños de 6 millones de dólares y en los hospitales públicos no hay plata para comprar pilas. Y así nos llegan un montón de mensajes, déjenme que les lea alguno más. También Natalia Morales dice, anoche enfermeras del principal hospital de Jujuy, del que depende toda la provincia, denunciaron que no tienen ni alcohol en gel, ni guantes, ni barbijos. ¿Se imaginan el resto de las dependencias de salud? O sea, si esto Pirovano es acá en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica del país.
todo lo que está pasando en el interior, Sí, en en el otras interior, provincias, sí. es terrible. Es terrible y sí, bueno, ahora podemos plantear algunas de las cosas que venimos planteando, explicar un poco con Miriam que hay medidas porque te dicen acá no hay recursos. O sea, te justifican diciendo, bueno, mirá el estado en el que encontramos la salud. No, sí hay recursos. El problema es que no se están destinando esos recursos en forma inmediata de los grandes banqueros, de los grandes grupos económicos, etcétera, destinando directamente y reconvirtiendo la industria, ¿no? Porque mirá el ejemplo, dicen no hay barbijos. Pero Mirá, te puedo tirar antes de meternos más ahí, por ejemplo, acá no llegaba, ¿no? No hay alcohol en gel. En ningún lado, En es ningún imposible lado. conseguir. Y sin embargo, por ejemplo, las y los trabajadores de Madigraf el otro día hicieron una conferencia de prensa donde anunciaron que van a empezar a producir alcohol en gel, sanitizante, Entonces, por lo que decías vos, Nico, no es que no se puede, que no hay, nada. Demuestran, o como las trabajadoras textiles de Neuquén que claro, empezaron eso a iba, hacer las barbijos. trabajadoras Sí. Lo hicieron Textiles. por Hay su muchas propia iniciativa. cooperativas de trabajadoras Vos lo sabés que mejor. están en este momento reconvirtiéndose y haciendo barbijos, pero todos los casos que conozco es por propia iniciativa Exacto. de ellas y con mucho problema en muchos casos de conseguir los insumos, ¿no? Porque lo que las cooperativas no tienen precisamente es la posibilidad de comprar esos insumos. Entonces, lo que estamos exigiendo, y con Nicolás le vamos a poner mucha energía en los próximos días a eso, es que todas estas fábricas recuperadas, empresas recuperadas, cooperativas de trabajadores tengan los insumos necesarios, que el Estado los provea de los insumos necesarios para poder cumplir ese rol. Porque ahí no prima la ganancia, ahí no prima el sálvese quien pueda. Ellos trabajan en forma totalmente solidaria, pero necesitan este envión para poder producir, ¿no? Porque comprar todos los insumos en todos los casos sale muy caro. Bueno, el caso de Madigraf, ellos podrían estar imprimiendo folletería para que hasta en el último lugar de la Argentina tengan la manera de enterarse cómo se combate la pandemia, qué medidas hay que tomar para prevenir, de cuidado. Esto que acá decimos tan fácil, de lavarse las manos, alcohol en gel, bueno, no es tan fácil difundirlo. Hay lugares mucho más aislados del país que se podría llegar con una enorme cantidad de folletos, de materiales para que llegara hasta el último rincón de la Argentina, que no se está pensando. Entonces, a veces hay que salir un poco del microclima de la ciudad de Buenos Aires y pensar que hay otra realidad. Bueno, vos la nombrabas recién a Natalia Morales, las cosas que denuncian de Jujuy, de Salta, son terribles. Después, si querés, hablamos de la cuestión social, pero también la cuestión represiva. Acero Zapla, en vez de estar produciendo, podría estar produciendo tubos de oxígeno. En cambio, lo que hicieron, poner la Regional 8 de la policía adentro del predio de esa empresa, armaron jaulas, pero jaulas literalmente, jaulas. Tipo Guantánamo. Tipo Guantánamo, detienen pibes en la calle que no pueden mostrar o que están buscando alguna changa, trabajadores que, obvio, no tienen un certificado, o porque, en algunos casos, porque las patronales ni siquiera se molestan en dárselos y terminan todos amontonados, ¿no? Amontonados, bien apretaditos, adentro de jaulas. O sea, a ese nivel se llega en lugares como Jujuy de represión, en algo que después tenemos que dedicarle un capítulo, Pato, que es esto de la tentación de la represión, ¿no? Del autoritarismo para resolver problemas de salud que no se combaten a los tiros. Totalmente. Y ahora volvemos, pero mirá, justo nos mandaba, Gabriel nos dice, Pharmacity se guarda el alcohol en gel en depósitos y en sus locales no tienen. No sé si está por ahí la placa de las y los trabajadores de Pharmacity. De los trabajadores de Pharmacity. Yo estuve viendo, Nico, tu Instagram, las denuncias de los trabajadores y las trabajadoras. Muchísimos trabajadores, trabajadoras que nos enviaron mensajes, bueno, planteándonos esta situación que están atravesando. Y la propuesta, que si podemos verla en la placa, es una propuesta que ellos hicieron y que se empezaron a organizar, también con represalias de parte de la patronal. Claro, pues los hacen seguir vendiendo perfumes, toda la parte que no tienen mucho que ver ellos con dicen, lo esencial. la parte de shopping no es esencial, entonces ¿por qué tenemos que venir a trabajar? ¿Por qué tenemos que venir a trabajar sin ningún cuidado? ¿Por qué tenemos que venir todos a estar cuando podríamos turnarnos? O sea, están planteando... Que les dan un frasquito de alcohol en que les gel dan un así frasquito. para todo el mundo. Justo Bueno, Pharmacity, que por otro que lado hace lo acopio acopia. de alcohol en gel, lo cual eso ya te demuestra la bronca, ¿no? La bronca que te genera que sigan aprovechándose y haciendo negociados con esta situación gravísima que se está atravesando. Y hay muchos trabajadores y trabajadoras que nos están mandando permanentemente, ¿no? O sea, desde aquellos que están en trabajos esenciales,
desde la salud, desde aeronáuticos, etcétera, choferes de colectivo también que no le dan los elementos de salud, de cuidado de la salud, bueno, muchos sectores, y también el tema que decíamos antes, ¿no? El tema de los despidos. Es que claro, se ve muy claro, me parece, cómo hay dos valores muy distintos, por decirlo de alguna manera. Están las y los trabajadores de Madigraf, de las cooperativas, de Neuquén, poniendo todo su esfuerzo, incluso con fábricas que es muy difícil para ellos mantener las cooperativas, pagando los servicios, con todos los problemas que ya sabemos que hay. Y por otro lado tenés grandes empresarios, la cantidad de mensajes que hay de que falta alcohol en gel en todo el país es increíble. Barbijos ni hablar, ¿no? Porque Barbijo. estamos concentrados en tan en lo elementario, También. ni hablar de barbijos. Bueno, pero las compañeras de Neuquén plantearon que ellas pueden fabricar 200.000 barbijos. Claro. O sea, para todo el sistema de salud de Neuquén. O sea, imaginemos, es decir, si vos te pones, si lo planificás desde el Estado, decir, bueno, se fabrican barbijos inmediatamente. O las mascarillas que se usan en Corea del Sur, en China, en otros lugares del mundo, creo que N95 es el nombre que tienen, que hay una gran discusión cuándo deben usarse, cuándo no deben usarse, pero cuando vos profundizás en el tema, el argumento último, incluido el de la Organización Mundial de la Salud, es que no hay que usarlas porque hay pocas. Claro. Entonces, ¿cuál es el argumento? No hay que usarlas porque hay pocas y prima nuevamente el negocio y quien la produce, o si las usáramos se podrían prevenir, por ejemplo, el colectivero, ¿no? Que está todo el día con gente que sube y baja de los colectivos o cualquier otro lugar de concentración Por ejemplo, a mí me masiva. llamó la atención los colectivos, les pusieron como una cortina de baño, digamos, pero se la ponen ellos mismos. Sí. O sea, tienen que arreglarse hasta las mínimas condiciones. Digo, los que son trabajos esenciales. Claro. Acá, por ejemplo, también nos dice Alejandra de Tucumán, dicen, los ingenios de Tucumán elaboraron 323.000 metros cúbicos de alcohol el año pasado y escasean las farmacias y hospitales. Bueno, ahí están, pero el otro punto al que quería ir es, no es solo la brutalidad de la patronal, de estos empresarios, y que no hay ninguna medida del Estado para tocarle a los laboratorios, no le han tocado ni un pelo por ahora. No, son los grandes protegidos desde hace muchos años y muy involucrados también en el financiamiento de las campañas electorales. No nos olvidemos todas las denuncias que hubo los últimos años de financiamiento de los laboratorios. Empezando por Mansur. Empezando por Mansur, de las campañas electorales. Entonces ahí se cruzan como dos intereses muy concretos que hacen muy difícil que esos sectores... Claro, pero toquen. digo... El dueño de Pharmacity, por ejemplo. Claro, no es solo eso, Termina en el gobierno, claro. sino también con los despidos. Ahí también nos mandaban un comentario sobre los despidos que sí vimos que hizo Paolo Roca. Más de 1.000 trabajadores decidió dejar en la calle en este momento. Bueno, la respuesta que nosotros tuvimos cuando fuimos a la Casa Rosada, los presidentes de bloque, y planteamos desde el Frente Izquierda el tema de prohibición de despidos, y después también en las reuniones que hemos planteado insistentemente este tema, la respuesta es ya hay una doble indemnización. O sea, evidentemente la doble indemnización los empresarios se la guardan en el bolsillo, digamos, ¿no? Inclusive, obviamente que la prohibición de despidos, establecido por ley, algo que recién conversábamos con Miriam, ella estaba como diputada en ese momento y votó esa ley, que claro, es la ley de prohibición de despidos, que el Frente de Izquierda presentamos, proyectos, etcétera, y votamos con todos los bloques, menos Cambiemos, en el 2016, sí, porque había una emergencia ocupacional. Y ahora hay una súper emergencia. Entonces, ¿cómo puede ser que se vote en ese momento, ahora no? Y nos contesten lo de la doble indemnización. Está más que visto que no alcanza. Inclusive la prohibición de despidos es una medida, un resguardo legal más. Y esto Miriam, que es abogada, vos lo sabés muy bien. Pero después depende de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, porque claro, ni siquiera siempre encuentran la vuelta, ¿no?, para usarlo a su favor, aunque por supuesto la prohibición de despido sería una medida que ya hoy pondría favorecer la defensa de los puestos de trabajo por cada sector de compañeras y compañeras que esté dispuesto a defender frente a los despidos, que seguramente, o sea, acá creo que esto hay que ser muy claros, muy crudos, o sea, así como hay una crisis sanitaria enorme, y es lo que se ve, por ejemplo, en Italia o España, incluso en Estados Unidos, pero en Italia es más terrible porque directamente a las personas adultas mayores se las dejan morir y lo cuentan los médicos desesperados, llorando, esa situación terrible.
Bueno, la crisis social también se está profundizando. Inclusive en Italia, hoy estaba el artículo del corresponsal de Clarín, por ejemplo, en Roma, que cuenta, y en varios otros medios, cuenta lo que está empezando a pasar allí con el problema, el hambre. Ahora el virus es el hambre que está azotando en Italia a partir de toda esta crisis. Bueno, Argentina no es Italia en ese sentido, la cantidad de pobres, etcétera, la gran crisis social que ya veníamos, infraestructura que ya veníamos. Entonces, digo, en ese marco es muy importante que todos los que nos están viendo lo tengan muy presente, porque esos 10.000 pesos que para todas las personas que son monotributistas, cuentapropistas, para un etcétera, sector. para un sector, es cierto, para un sector, muchos, bueno, lo hablábamos con Miriam también, muchos ni siquiera dicen, no, vos no podés porque tenés un familiar tuyo, tiene un beneficio, entonces, bueno, entra en lo de los 10.000 pesos. Nadie cree que una persona pueda vivir un mes con 10.000 pesos, no te alcanza ni para 10 días. Entonces, bueno, digo, esa situación nosotros tenemos planteos muy claros frente a esto y queremos que nos ayuden a difundirlo, ¿no? Y a rodear de solidaridad a los que están siendo despedidos y demás. Hoy es uno de los peores crímenes que te pueden pasar en estas situaciones eso, y tenemos que acompañarlos. Creo, como dijimos antes, ninguna medida es aislada. Test masivos y elementos de seguridad para los que tienen que trabajar, para los que no pueden quedarse en casa, que tienen que seguir haciendo todas estas tareas esenciales para que otros sí se puedan quedar en su casa. Entonces me parece que hay que acompañar eso y a la par, a unos y a otros, establecer inmediatamente la prohibición de despidos, la prohibición de que se baje el salario a las personas que son suspendidas del trabajo. Eso es completamente ilegal. Yo invito a que se comuniquen con los abogados, con mis compañeros del CEPRO, del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, todo el que tenga una duda, porque no hay que permitir eso, es ilegal, como es ilegal que no te den las medidas de seguridad, como decía antes. Entonces, aquellos elementos que podemos utilizar en favor de trabajadores y trabajadoras, por lo menos nosotros vamos a hacer todo lo posible para acompañarlos y para que estas arbitrariedades no se extiendan. Creo que ahí hay que hacer un importante llamado y pararse a reflexionar que tenemos que acompañar con solidaridad, con denuncia, que no puede haber casos como el de GPS que contábamos antes, los trabajadores aeronáuticos. Y en el caso, bueno, hablábamos también de la ganancia de aquellos como Ledesma que trabajan y que ganan con el alcohol, con la producción de alcohol en el norte argentino. Ledesma no solo está haciendo un gran negocio con esto, sino que hace trabajar a personas de más de 60 años. O sea, ellos para exigir no tienen ningún problema, obligan a ir a trabajar hasta personas mayores de 60 años, pero después vos vas a comprar alcohol y no hay, porque prefieren destinarlo a la fabricación de combustible, que para ellos es mucho más rentable que para esto. Bueno, con la historia manchada de sangre que tiene una empresa como Ledesma, con la noche del apagón, ¿no es hora de que eso se termine y de que esa empresa pase a manos del Estado, que la gestionen sus trabajadores, que la gestionen con todos aquellos que han luchado tantos años por terminar con la impunidad que rodea esa empresa y que sea puesta de una vez por todas al servicio de toda la comunidad? Creo que es un momento también de pensar medidas extraordinarias porque así lo habilita la situación. Porque se nota aparte que no es, bueno, tiene una fábrica y no importa. Primero, tiene un rol social. Claro. Hoy, por ejemplo, la producción de alcohol tiene un rol social clave en esta crisis. Y ni hablar si empezamos a ver cómo hizo su fortuna y cómo se apropió de esos ingenios Ledesma. Bueno, vos lo contabas y lo sabés mucho mejor porque has sido querellante en las causas por los derechos humanos y el último genocidio. Pero no son tampoco las únicas patronales que están ganando. Yo quería ligar dos puntos. Uno, ustedes hablaban de los 10.000 pesos como una medida insuficiente también para un sector muy limitado. Acá son cientos de mensajes los que nos están llegando, no podemos leer todos, pero sí nos mandan también de trabajadores y trabajadoras de la alimentación, que nos cuentan también cómo lo siguen yendo a cumplir sus tareas, aunque no sean para alimentos, ni siquiera galletitas o alimentos, sino chicles, caramelos, o sea, cosas que no son completamente esenciales y no producen ni alimentos, digamos, para consumo popular, y tampoco es que les dicen, bueno, quédense en sus casas. Entonces esas patronales
también son las que hoy están remarcando los precios a lo loco. Te veía ayer en la tele, Miriam, que contabas cómo había ir a comprar algo, cualquiera que salió sabe que la inflación se está disparando. Entonces tenés, por un lado, 10.000 pesos como una medida completamente insuficiente, muchos ni la cobran, una inflación terrible, que los grandes formadores de precios son algunos, y son estas mismas fábricas, estas grandes alimenticias, las farmacéuticas, los que tienen los ingenios, las industrias bien concentradas, los que siguen haciendo millones. Porque no es que la crisis esta, algunos están haciendo negocios con la crisis. Sí, y se da una situación cada vez más dividida por un abismo, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que perdieron todos sus ingresos, se calculaba en 7 millones más o menos, el otro día una nota de un diario, 7 millones de personas que dejaron de percibir un ingreso, que viven con lo que ganan cotidianamente, con lo que pueden salir a trabajar día por día, y del otro lado, inflación, bueno, 2 veces la carne en 15 días. Yo ponía ayer lo que vos decías, el precio de la zanahoria, y me pasó algo muy raro, porque yo dije, me cobraron 100 pesos el kilo de zanahoria, incluido acá Patricio del Corro, me dice, te cobraron barato, porque a mí me cobraron 120, me escribían en mis redes sociales, me dijeron, me cobraron 130 pesos un kilo de zanahoria. Cualquiera que tenga chicos sabe que es uno de los elementos esenciales que los y las pediatras te dicen que le tenés que dar a los chicos, zapallo y zanahoria. O sea, no es algo que vos elegís si le vas a comprar o no. Es un alimento que es esencial. Bueno, la locura fue porque un exfuncionario como Guillermo Moreno me defendía que era culpa de los quinteros, ¿no? Bueno, debe haber vivido en otro país todo este tiempo porque los verdurazos que se realizaron... Coto, por ejemplo, no debe tener nada que ver. No debe tener nada que ver. Claro, porque acá hay un problema en la intermediación y los grandes formadores de precios, como por ejemplo, como mencionas vos, los supermercados que no solo acopian armas, sino también acopian alimentos. Y lo de los 10.000 pesos es un gran tema. Con Nicolás bueno, Nico puede contar mejor el proyecto que presentamos en el Congreso Nacional, pero está calculado que 10.000 pesos, que es por familia, porque dicen para las personas que dejen de percibir su ingreso, es por familia, por grupo familiar. 10.000 pesos alcanza, según los datos del INDEC, para vivir 8 días. No te alcanza. Por eso la situación realmente es... y bueno, ellos también, digo, los grandes capitalistas, los grandes empresarios, sus políticos están preocupados por la contención social, en el sentido de que no se puede soportar, digo, esta situación para millones de trabajadoras y trabajadores que el otro día, bueno, una nota también en un medio que contaba de una pareja y su hija, que los tres tenían ingresos que lo hacían con empleos precarios, que ganándolo todos los días, ¿no? Y que se quedaron sin nada, salvo comen lo que sus vecinos, sus amigos le dan para comer, porque no tienen nada, no tienen absolutamente nada. De compañeros, de personas que están en esa situación. Claro, y entonces hay muchos compañeros también que están en esa situación. Bueno, hay solidaridad, pero eso, digamos, el tema es el siguiente, digo, te responden lo mismo que con respecto al problema de los elementos de higiene para los trabajadores de la salud o de otros sectores. Dice, bueno, es lo que hay. Mirá, cantidad de presupuesto y bueno, es lo que hay. No, hay muchos recursos. Por eso, por ejemplo, el tema de la deuda que nosotros venimos insistiendo hace tiempo, bueno, se terminó. No hay que poner un peso más en los pagos de la deuda. 5.000 millones de dólares se pagaron en lo que va de este año. Ni al FMI ni a los privados. Ni al FMI ni a los privados. O los despidos también, porque claro, ahí volvés a decir, bueno, no hay recursos, todo. A los laboratorios charlamos. Por ahora no lo han tocado. A los bancos tampoco. No, los bancos que han ganado y quedaron fuera de la ley de emergencia. Ustedes recordarán que cuando se vota la emergencia, bueno, Nicolás, vos fuiste uno de los que habló en esa sesión, se deja fuera de aumentarle los impuestos, las retenciones a las megamineras, a las petroleras y a la renta financiera. Se le quita, se le baja. Bueno, en ese momento pasó. ¿No es momento de rediscutir eso, de que se reúna el Congreso y discuta eso, de por qué estos sectores están siendo exceptuados de pagar la renta financiera? Te digo que hay muchos, así como en Irlanda se tomó esta medida, hay muchos que planteaban que nuestras propuestas eran alejadas de la realidad, etcétera, que hoy están pensando... no bajo la perspectiva nuestra, que es, o sea, nuestra perspectiva obviamente es que esto tiene que apuntar a una salida anticapitalista, una salida de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros planteamos prohibición de despidos,
planteamos atacar los grandes grupos económicos, etcétera, pero sabemos que eso lleva a una pelea muy fuerte, ¿no? Y que eso hace a la organización de los trabajadores. Mirá el rol de los sindicatos. Mirá que los sindicatos no, frente a todo esto que nosotros estamos hablando acá, los miles de mensajes que nos llegan a nosotros de los problemas que tienen las trabajadoras, los trabajadores ocupados, desocupados, en blanco, en no registrado, etcétera, y los sindicatos nada. Entonces digo, nosotros ahí también es importante que se le exija a las conducciones sindicales que pongan carta en el asunto en todos estos temas ya. Lo de la prohibición de despidos, inmediatamente. En Italia se dieron y se están dando procesos huelguísticos muy fuertes de trabajadores, porque frente a esto y esta crisis, digamos, sanitaria y económica, hay que decir también que ha habido fuertes huelgas y empieza a haber síntomas también de trabajadoras y trabajadores aquí en la Argentina que frente a esto no vamos a hacer nosotros lo que paguemos esta crisis que no generamos. Entonces, digo, hay que apuntar a estas medidas que nosotros venimos sosteniendo. La estatización, pues, bajo gestión de sus trabajadores, de las empresas que cierren o despidan. No es momento para perder puestos de trabajo. Me parece que eso también es uno de los grandes temas que ha pasado en otras crisis en la Argentina y que tenemos que volver a analizar. Sí, ahí, mira, por lo que decías vos, Nico, el otro día hablábamos con Giacomo Turci, que es corresponsal de La Izquierda Diario en Italia, nos contaba esta oleada de huelgas y casi que parecía una película que uno estaba viendo adelantada, porque los trabajadores estaban haciendo paro porque los obligaban a ir a hacer tareas no fundamentales, como por ejemplo la industria militar, o sea, los obligaban a seguir produciendo armas cuando se están muriendo los médicos porque no hay plata para los testeos, por sintomático ejemplo. Igual, ¿no? Que siga. Totalmente. Entonces fue una huelga que aparte bastante importante, que salió mucho desde sindicatos de base, que acá en Argentina tampoco se la dio, en los diarios internacionales poco, porque también si se empiezan a mostrar los ejemplos de la fuerza de la clase trabajadora que lograron en Italia que se cerraran, que muchas empresas dejaran de producir y les mantuvieran sus salarios, pero tuvieron que ir al paro, tuvieron que hacer una lucha. Entonces, si ese ejemplo se empieza a mostrar en distintos lugares del mundo, bueno, es un problema también para estos empresarios que, como Paolo Roca, quieren seguir despidiendo. Acá nos llegaban un montón de mensajes sobre la inflación, muchos mensajes. Nos escriben también trabajadores de Bimbo que están pidiendo medidas elementales. Nos cuentan también trabajadores, bueno, de la alimentación. Hay muchísimos mensajes también. Un reclamo en Coto también la otra vez, en los supermercados muchos reclamos porque no hay medidas de higiene elemental, además de la superexplotación que siempre nos tienen acostumbrados a totalmente. sus trabajadores, ¿no? Y entonces, bueno, acá hay un mensaje justo que decía lo mismo, dice la CGT está aprendiendo, se lava mucho las manos, dice, para mantener. Los 10.000 pesos no alcanzan para nada. Déjame decirte algo, los 10.000 pesos, Patricio, que no quiero dejar pasarlo porque me parece muy importante. Estuve hablando con nuestras compañeras del PTS de Salta. Hay una situación muy, muy, muy grave. Algo ha salido en los medios con la comunidad wichí, con todas las comunidades originarias en el norte del país, específicamente en Salta ya murieron 16.000 pibes. Y bueno, y ella me contaba que circuló un audio de un cacique de la comunidad que contaba como la mayor parte de ellos tampoco tienen DNI ni la manera de acceder a los 10.000 pesos. Entonces, que a veces se toman medidas que se anuncian, o cuando con Nicolás vamos a un programa nos dicen, pero vos estás a favor o estás en contra. Hay que bajar un poquito, ir a los lugares, pensar en qué en realidad se inscribe. Todo esto se inscribe en una realidad donde los pibes están muriendo de hambre. En Salta ya van 16 chicos en el año que mueren de hambre, 15 de las comunidades originarias. Es una situación gravísima. Nadie puede con esto hacer chicanas y decir te gusta, no te gusta. Mirá, fíjate si alcanza, fíjate si pueden vivir con eso. No hay agua potable, hay 9 millones que no tienen acceso al agua potable en la Argentina, agua segura. Un cuarto de la población no tiene cloacas en la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires hicimos un amparo con Alejandrina Barri por la calidad de la comida que le están dando los chicos en las escuelas. Algún lío bárbaro, porque abrimos un correo electrónico para que se presenten y en horas teníamos decenas de denuncias de todas las cooperadoras de familia denunciando lo que los chicos están comiendo en las escuelas. Ayer me llegó una del Colegio Honduras de Paternal, donde el sándwich que le dan de vianda a los chicos, un sándwich que es una especie de pan seco con algo parecido a jamón y queso,
que le dan para que coman chicos que tienen que fortalecer su sistema inmune, ¿no? en esta crisis, vencía el día 52 de abril. 52. El 52 de abril. Está bien Así, que abril puede ser largo, puede ser largo, pero el 52, el día 52. Es el sello que le pone la empresa cuando vence, debe estar recontravencido y alguien dibujó el número arriba con tal mal tino que le quedó que vence el 52. Esa es la comida, Tremendo. esa es la comida que los chicos están llevándose a la casa. Producto de nuestra denuncia, se hizo ayer una reunión en la legislatura con los funcionarios de educación y ahora van a entregar una vianda quincenal. En Mendoza hicieron nuestras compañeras y compañeros también, en Lavalle, que es el departamento más pobre de la provincia, no solamente llegaban menos cantidad Acá también, sí. porque muchas familias se iban a quedar sin nada, no sabían cómo explicarle. Sí, la mitad decían y la mostraban los bolsones para... Claro, y después mostraban 2 paquetes de fideo, 2 turrones, era para 15 días. 15 días. Ustedes tendrían que verlo, realmente es una vergüenza y desesperante para toda esa situación, ¿no? Por eso nosotros planteamos, por esto de los 10.000 pesos, lo que nosotros venimos insistiendo es un salario de cuarentena, le pusimos, en el sentido de que toda persona que no tenga un trabajo formal debe como mínimo recibir estos 30.000 pesos, como mínimo. Ahora la inflación... Persona y no familia, ¿no? Claro, sí, por supuesto, 30.000 pesos como mínimo, que, bueno, algunos dicen que otra vez lo mismo, ¿no? Que los recursos no están, pero esos recursos sí están. Y lo que han ganado los bancos que mencionábamos anteriormente es enorme. Entonces, esos recursos hay que destinarlos para que, mientras dure esta cuarentena, esas personas tengan los 30.000 pesos como mínimo, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que hoy que un trabajador, porque a veces las patronales se aprovechan, nosotros estamos planteando para el que no tiene ningún ingreso, ¿no? Y que no se toque el salario de los trabajadores, como decía Miriam, que muchos quieren aprovechar para pagar el 70% con sus pensiones, ¿no? Bueno, es que son medidas que vamos a tener que discutir. Es más, cláusula gatillo tendría que haber. La crisis social es obvio que se va a sentir mucho más fuerte. O sea, lo que decías vos, Miriam, por ejemplo, porque las denuncias estas que vos comentabas, Nico, de los bolsones en Mendoza, las denuncias de la comida que hacían vos, Miriam, con Alejandrina acá, son parte de las denuncias que estamos mostrando desde la izquierda diario y que queremos que se reflejen porque no se ven mucho en los medios. En los medios se puede ver mucho, hablan sobre el surfer, sobre Vicentino, algún cheto que violó la cuarentena. Sí, menos, pero los usan como para decir los que no cumplen la cuarentena son los ricachones que son impunes, lo cual existe una parte. Pero eso es no mostrar también una gran parte de algo que está invisibilizado, que son estas denuncias que hacían ustedes, también es la situación de hacinamiento, de falta de agua potable. Lo decías vos, creo que decías, Miriam, son 6 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Casi 9 que no tienen agua segura o cloacas. Cloacas, un cuarto de la población, y hay municipios del conurbano bonaerense que el 10% de la población vive hacinado. O sea, no es que son 3, 4 familias, el 10% de la población vive hacinada. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, un 10% de la población también vive en villas, en las villas de la ciudad, porque somos, más o menos, son 3 millones de habitantes en la ciudad, son 300 y pico de mil de habitantes de las villas de la ciudad, pero eso parece borrado completamente. Y es justamente también, y esto los invito a que veamos un video ahora y hacemos unos comentarios, también es parte de lo que no se ve mucho, es del accionar de la policía en estos barrios más marginados, que son otra de las cosas que no están saliendo. Si estamos, no sé si pueden pasar el video. Va a pasar los datos, van a bailar un ratito, ¿está bien? Cuclilla abajo, dale. Dale. En cuclilla, no de rodilla. Cuclilla. 50 van a hacer, dale. 2, 3,
4, 5. Plancha en el piso, van a aprender. Dale, muchacho. ¿Se van a ir a tu casa ahora? Sí. Dale. Sí, no, man. Dale, abajo 1. Abajo 1, dije abajo. Mantengo abajo. Arriba 2. Abajo 1, vamos, siga. 20. Vamos, cuclilla, muchachos, de nuevo. Se quedan en cuclilla. ¿Van a seguir estando en la calle? Bueno, ahí veíamos una parte del video que también se viralizó por las redes, desde la Izquierda Diario lo publicamos, no salió mucho en los grandes medios hasta que se hizo un escándalo sobre el baile este que unos gendarmes le hacían hacer a unas personas que estaban ahí, medio como si estuvieran en la colimba, como cuentan, digamos. Sí, estos hechos de humillación por parte de las fuerzas represivas lo hemos visto. Digo, este video es elocuente y hay muchas otras denuncias que, bueno, en la Izquierda Diario están publicadas, tanto videos como fotos de golpizas que le han dado a pibas, a pibes, a trabajadores, por ejemplo, en Río Tercero, un trabajador de turno noche que salía, una persona salía de laburar y lo agarró la policía, también lo detuvieron, lo humillaron, así lo que están haciendo, digo, porque cuando vos, en vez de plantear todas estas medidas que nosotros estamos planteando, recurrís a la represión, digo, pasan estas cosas, con la fuerza de seguridad que son las mismas que asesinaron a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, digo, no son las del gatillo fácil, o sea, darle el envión diciendo que si no es por la razón va a entrar por la fuerza, como dijo Fernández, bueno, es un mensaje que le da rienda suelta a todo este tipo de acciones de humillación, de represión, de golpizas a sectores populares, digo, porque vos, Pato, decías recién el tema de la cuarentena. Bueno, acá para las personas que viven hacinadas, que la gente que tiene problemas, que vive en la calle, que es en situación de calle, las personas que viven en asentamientos, en villas, hay 3 millones de personas en la Argentina que tienen serios problemas habitacionales, no son 3 millones de familias. Calculemos que hay un rebrote de tuberculosis que se da incluso, acá en la ciudad de Buenos Aires también de tuberculosis, porque muchos trabajadores y trabajadoras textiles que están todo el día en un taller y si no viven ahí, también tienen sus máquinas en las piezas por ahí, en los barrios de emergencia, en las villas que no tienen ni ventanas. Entonces, quédate en casa, ¿no? Bueno, y mucha de esa gente que tiene empleos precarios, que labura de manera informal, de lo que gana en el día y no lo está pudiendo hacer, es una situación, por eso digo, insistimos con este planteo nuestro, como parte de la batería de medidas que venimos planteando desde el PTS y el Frente Izquierda, de lo de los 30.000 pesos para todas las trabajadoras y trabajadores que no tienen ingresos, ¿no? Mira, creo, Pato, que hay en este momento ganas en algunos sectores de taparse los ojos. Pero el silencio nunca es salud. Totalmente. El silencio no es salud. Creo que hay que abrir ese debate. Nuevamente se está tratando de sacar el ejército a la calle. Hay que debatirlo, hay que discutirlo. Nosotros lo vamos a hacer con la experiencia que nos da y también el hecho de haber puesto tantos años el cuerpo a esta pelea. Yo fui abogada de Jorge Julio López, con nuestros compañeros hemos estado en cada una de las peleas. Nosotros no dudamos en salir a la calle cuando desapareció Santiago. Nosotros nunca dudamos y nunca miramos quién está del otro lado. Miramos cuál es el hecho que está ocurriendo. Somos querellantes contra Milani. Es decir, a nosotros no nos pueden decir que hemos elegido bajo qué gobierno denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad y las fuerzas represivas del Estado en general. Pero hay un debate que hay que hacer. Acá creo que hay un gran hecho que ante la crisis, lo que ustedes cuentan de las situaciones que ya se están dando en otros países como Italia y los países que por ahí no conocemos, de sacar el ejército a la calle, de aumentar el poder represivo de las fuerzas del Estado, como decía Nico, son las mismas fuerzas represivas que desaparecieron a Julio, que desaparecieron a Santiago, que asesinaron a Rafael Nahuel y están abriendo una caja de Pandora. Realmente están abriendo una caja de Pandora que la abrieron en México cuando sacaron a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, que la abrieron en otros países cuando dijeron que eran para combatir el terrorismo. Y una vez que salen, después la sacamos por esto, lo sacamos por lo otro, al cuartel se demostró que no vuelven más. Entonces hoy,
con la excusa de una ayuda humanitaria, se está abriendo una gran caja de Pandora, que no sabemos dónde termina. Y para terminar te pongo el último de todos los ejemplos, uno bastante cruel, Bolivia. Totalmente. Evo Morales había creado un instituto de adiestramiento antiimperialista, le daban discursos antiimperialistas a las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes vieron cómo actuaron en el golpe? ¿Los escucharon decir alguna palabra antiimperialista? Los mismos que 3 días antes hablaban de antiimperialismo se dieron vueltas, se alinearon con Estados Unidos, se alinearon con los golpistas y dieron el golpe de Estado. Entonces, esta situación que vimos en Bolivia no está aislada de una realidad continental. Y no lean La Izquierda Diario en esto. Brasil. No lean La Izquierda Diario, lean a Horacio Berbisky, que nadie puede acusar de opositor, de trosco, de que le quiere hacer la contra a Alberto Fernández. Lean a Horacio Berbisky y vean la enorme cantidad de notas que hay en el último año sobre cómo las fuerzas armadas de toda la región están formadas por el Comando Sur de Estados Unidos, cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos forma los poderes judiciales y el Comando Sur forma estas Fuerzas Armadas. Esos militares que hoy están sacando a la calle están saliendo con esa ideología y con esa formación donde les enseñan cuáles son las amenazas, y las amenazas siempre son los pueblos pobres, los trabajadores, los que luchan, nunca los que se benefician en las crisis. No, totalmente. Lo de Bolivia que vos decías me pareció central. Justo, aparte te atacaron en Twitter por esto, se generó todo un debate en Twitter por esto. Sumar lo de Brasil también, donde gran parte de las cúpulas de los ejércitos hoy están en los más altos cargos del ministerio. Un Brasil que con Bolsonaro está haciendo destrozos totalmente. Y me parece que todas estas discusiones, como muy bien vos decías, queremos agarrarlas para discutir las propuestas que traen ustedes, que llevan a la legislatura, al Congreso. Nosotros las queremos discutir porque opinamos que son las medidas necesarias para que la crisis no la paguen los laburantes, el pueblo pobre, porque está complicado, digamos, no es una cuestión de discutir por discutir. Empezó también con lo de los testeos, se está mostrando que es así. Ahora la previsión de los despidos, nos llegaron una cantidad de mensajes impresionantes. Los vamos a ir leyendo, por más que ahora no quede tiempo. Llamamos también a que nos manden esas denuncias porque queremos que ustedes también tomen en sus manos a La Izquierda Diario como parte de la voz de los laburantes, de las trabajadoras. Perdón, Patricio, te propongo, porque nos queda poco tiempo, que si nos mandan eso, lo podemos ir respondiendo también a través de... No, y compartiendo no solo en La Izquierda Diario, sino en nuestras propias redes, también. Que toman, les van escribiendo ustedes, que tomen La Izquierda Diario y que nosotros vamos a colaborar en lo que se pueda en estas denuncias. Y bueno, ese es un poco el objetivo que tenemos con este primer vivo. Es parte con todo el relanzamiento de La Izquierda Diario, de estos nuevos tecnologías que queremos aprovechar para mostrar lo que no van a encontrar en muchos otros medios de comunicación. No sé si quieren ustedes agregar algo. No, solamente remarcar algo que decíamos en un momento, ¿no? De la tercera pandemia en el siglo XXI, en apenas 20 años, y que esto demuestra que lo que es el sistema capitalista, ¿no? Que también destruye el medio ambiente, que genera cada vez más desigualdad, y que frente a esta situación de crisis, con esta pandemia que genera crisis económica, etcétera, bueno, ellos están preparando sus mecanismos de represión, de control, pero al mismo tiempo se están dando estas importantes huelgas en Italia, en Francia también, nuestros compañeros están participando, primero síntoma de resistencia entre los trabajadores en Argentina, y que eso, bueno, frente a esa gran fuerza social que son las trabajadoras y los trabajadores que son los que tienen el control de la posibilidad de controlar los principales resortes de la economía del mundo. Bueno, nosotros creemos que ahí hay que apuntar esa fuerza y convocarlos a que a través de La Izquierda Diario, en este momento, o a aquellos que tienen que laburar, bueno, también conversando con sus compañeros de trabajo, lo que son parte de las actividades esenciales, los reclamos, los podamos hacer colectivamente y, por supuesto, bajo una perspectiva anticapitalista, ¿no? De terminar con este sistema que es el que verdaderamente genera estas situaciones, el responsable de estas situaciones es el capitalismo, ¿no? Completamente. Bueno, agradecemos mucho, tuvimos más de 2.000 conectados durante toda la jornada, así que les agradecemos mucho. También seguramente ya lo vamos a subir en unos minutos a La Izquierda Diario. Agradecerle muchísimo, son cientos y cientos de mensajes que nos están haciendo llegar.
esto que decíamos, tomen La Izquierda Diario, también es parte de una herramienta que todos ustedes pueden tomar para difundir una alternativa de los trabajadores, de los sectores populares, porque como bien decimos nosotros siempre, y ustedes muchas veces lo han dicho, en esta crisis tenemos que lograr que nuestras vidas valgan más que sus ganancias, así que ese es el objetivo. Bueno, gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos y aportando y planteando su visión, su situación y bueno, que todos colectivamente podamos dar esta perspectiva, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, espero que se repita. Son de la casa. Es muy difícil, es una situación muy difícil, sabemos todo lo que están atravesando muchas familias y creo que en estos espacios que tenemos que aprovechar para debatir, para discutir y para ver cómo garantizamos realmente que nuestras vidas valgan más que sus ganancias, porque nunca nos regalaron nada, decimos las mujeres, todo lo conseguimos con lucha y en esto también se aplica. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por estar.